Entonces, semiología está referida en la parte cardiovascular a la entrevista que vamos a hacer con el paciente, a través de la cual vamos a obtener datos. Nos referimos también al examen físico y al momento de conjuncionar estos datos vamos a obtener un diagnóstico. Este diagnóstico puede modificarse en base a los exámenes de ayuda que vamos a solicitar, de tal manera que al final de hacer todo este trabajo vamos a obtener un mejor diagnóstico, un buen plan de trabajo y un buen plan terapéutico, con la finalidad de recuperar la salud de nuestros pacientes. Son 7 clases creo las que vamos a hacer. El retardo no ha sido culpa de los docentes, creo que ha sido un tema más de tipo administrativo. Y se han retrasado las fechas de clases que tenemos. Se supone que debíamos haber empezado el día 10, según lo que me informa la delegada, y hemos retrasado el inicio de clases casi 11 días. Entonces, por esa razón vamos a juntar 2 clases hoy, y desgraciadamente son las clases más grandes y amplias que vamos a hacer. La primera, la segunda es un poco más sencilla. En realidad, esta primera clase tendría que dividirse hasta en 3 clases. Pero como ya hemos hecho ciclo cardíaco en fisiología, lo que les pido por favor es que revisen la clase de ciclo cardíaco para que podamos entender estas clases. Listo. Entonces, empecemos. Listo. Semiología cardiovascular. Pues la semiología es la forma en la que vamos a obtener datos importantes de la filiación del paciente. Vamos a obtener datos importantes de los antecedentes del paciente, de la familia del paciente y el examen físico que nos van a ayudar a tomar decisiones en el diagnóstico. Empecemos con la filiación. Es importante y relevante, cuando hacemos la entrevista, yo siempre les pido que tomen buenos datos respecto a la filiación. Aquí vamos a preguntar factores demográficos, la ocupación, el estado civil, el entorno social, la raza, porque todo ello nos puede ayudar a entender lo que el paciente nos va contando como sus síntomas. Y entonces, si decidimos preguntarle sus datos y empezamos a analizar dato por dato en cuanto a filiación se refiere, por ejemplo, ¿por qué es importante? Si yo encuentro un soplo en el paciente, en el examen físico, y yo no sé qué, o no le doy importancia a la edad, puedo cometer el error de analizar en defecto el diagnóstico. Si yo encuentro un soplo en una persona joven, tengo que pensar que es de origen congénito. Y si encuentro este soplo en una persona mayor, puedo asumir que es un problema adquirido. Entonces, en relación a la edad, ustedes van a plantearse o van a disgregar posibles diagnósticos. Si encuentro hipertensión arterial en el paciente y este es un niño, analizaría como posibilidad primaria diagnóstica que es una hipertensión secundaria. Pero si es mayor de 35 años, pensaría que es un problema de tipo primario. Las hipertensiones de las personas mayores. Primario significa que no hay una causa, primario o esencial. No existe una causa única, es una suma de situaciones que se van dando. En cambio, en las hipertensiones secundarias, puede que haya una o 2 causas cuya solución podría ser reversible dicha patología. Por eso es importante la edad. En cuanto a otros síntomas, dolor de pecho. Un dolor torácico en un niño es muy poco probable que sea de origen isquémico, excepto que tenga alguna alteración del árbol bronquial, congénita, o una enfermedad adquirida a edad temprana, una enfermedad de Kawasaki, por ejemplo. Pero un dolor en una persona adulta ya tendría que hacernos pensar en un problema de tipo isquémico.
¿no? Como posibilidad, dentro del contexto de una emergencia, pues el peor escenario sería una enfermedad coronaria. Un tema de válvulas. Si el paciente tiene una estrechez o una insuficiencia valvular, si es en un niño o en un adolescente, definitivamente pensar o que es congénito, que se descompensó en el tiempo, o que es una enfermedad adquirida a edad temprana, casi siempre enfermedad reumática. En cambio, si es una enfermedad valvular en personas mayores, hablamos de valvulopatías de tipo degenerativo. Y entonces cuando agrupamos a las enfermedades en base a la edad, podemos ver de que antes de los 5 años, la mayor parte de enfermedades cardíacas son de tipo congénito y excepcionalmente miocarditis. Entre los 5 y 12 años hablamos primariamente de enfermedad reumática o cardiopatías congénitas de manifestación tardía. Entre los 13 y 25 años, valvulopatías, que pueden tener también origen congénito. Entre los 26 y 40 años, miocardiopatías y valvulopatías. Entre los 40 y 75 años, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Y a más de 75 años, ateromatosis degenerativa, generalizada, estenosis aórtica senil o una suma de varias patologías superpuestas. En cuanto al sexo, ¿es importante? Sí, porque estadísticamente y fisiológicamente la mujer tiene un factor defensivo, que es el equilibrio hormonal. Por lo tanto, hay patologías que en el hombre se presentan en mayor cantidad que en las mujeres. Por ejemplo, el ductus arterioso, el CIA y la estenosis mitral es mucho más frecuente en mujeres. En cambio, la estenosis aórtico-pulmonar, la coartación de aorta y en general las valvulopatías aórticas son más frecuentes en varones. En cuanto a enfermedad coronaria, bueno, las mujeres tienen, después de la menopausia, igualan la incidencia de enfermedad coronaria que el varón. Antes de eso son menos intensas o las patologías coronarias tipo ateromatosis son menos frecuentes en mujeres premenopáusicas. En cuanto al estado civil, ¿es importante? Bueno, básicamente porque los solteros tienen un estilo de vida diferente, ¿no? Los casados peor, ¿no? Porque el estrés nos tiene en peores circunstancias. En cuanto a, obviamente, el matrimonio es la cesación de la vida, hay que considerarlo así. Y el embarazo es una condición que definitivamente orienta a algunas patologías. En que enfermedades del corazón, las mujeres cuando gestan están entre pues, la adolescencia y la adultez temprana. Difícilmente es en menor incidencia a partir de los 40. La gestación ya no es una característica pues, a encontrar. Entonces, la gestación puede desenmascarar una cardiopatía que estuvo quiescente, que no le generaba ningún problema. Dentro de ellas, las más frecuentes son los CIAs y los ductus. Cuando son de pequeño tamaño, a veces uno ni cuenta se da, y cuando se embaraza, por primera vez descompensa ese cuadro hemodinámico que se mantenía, pues la gestación descompensa y se hace evidente esa patología congénita. Luego en las puérperas existe lo que se conoce las miocardiopatías periparto, que tienen un componente no explicado. Aparentemente hay una reacción de tipo inmunitaria sobre el músculo miocárdico que puede producir insuficiencia cardíaca después del parto. En cuanto a la profesión, antes se hablaba del origen de la ateromatosis y se le relacionaba con la clamidia. Actualmente eso ya se desechó, o sea que esta lámina era como antecedente. El tipo de ocupación. Bueno, definitivamente las personas que trabajan con los mineros son sometidos a
silicosis o a exposición a sustancias químicas que tienen dentro de, sobre todo los mineros de socavón, ¿no? Todas las sustancias que hay dentro de los socavones son minas no ventiladas y que inhalan. En la selva vendrían a ser los carboneros, ¿no? Los carboneros tienen esa exposición, o los que trabajan en aserraderos también. Y en la sierra, las personas que cocinan con leña, ¿no? En unas habitaciones cerradas, incluso se dan calor en la sierra, se cierran totalmente y están cocinando están comiendo con el humo de la leña que utilizan para cocinar sus alimentos, ¿no? Eso puede incrementar alteraciones del funcionamiento pulmonar, directamente el corazón derecho, cardiopatías de tipo cor pulmonar. En cuanto a los empresarios, bueno, por el tipo de actividades que realizan, el estrés, y los cirujanos por también situaciones extremas de las carreras médicas, las más estresantes y de riesgo para contagios de infecciones. En cuanto a la raza, sí, sobre todo la raza negra tiene mayor incidencia de hipertensión arterial y por algunas enfermedades propias de ellos. Luego, la raza amarilla tiene más tendencia a la hipertensión y enfermedad coronaria, sobre todo luego de occidentalizar sus nutrientes. Los judíos, esos son muy metabólicos, casi siempre sufren de diabetes e hipertensión. Y el lugar de residencia, ¿no? Por ejemplo, en la parte sur, Sierra Sur o Sierra Central del Perú, existe mucha incidencia de Chagas, ¿no? Una enfermedad de tipo endémico en esas zonas, en donde se produce una liberación de un parásito que transmite la chirimacha, ¿no? Que produce alteraciones a nivel de la musculatura de vísceras huecas, dentro de ellas el corazón, ¿no? Pero también los intestinos, etc. Y las personas que viven en altura, el mal de altura, se adaptan básicamente a niveles bajos de presión de oxígeno y aumentan la presión de la arteria pulmonar. En cuanto a los antecedentes, es importante, no directamente relacionado, pero que haya enfermedades congénitas. Se ha relacionado que algunas enfermedades como la rubiola o el Coxsackie pueden producir en el producto algunas alteraciones, como por ejemplo el conducto arterioso o algunas miocardiopatías. Hace un mes he tenido un paciente con una miocardiopatía de tipo dilatado a los 2 meses de nacido, lo cual no es muy frecuente, ¿no? Aumenta la incidencia de cardiopatías congénitas cuando los hijos están sometidos a hipoxias persistentes, ¿no? O crónicas, obviamente en la mamá, en la madre, ¿no? Algunas otras enfermedades como sífilis o la escarlatina también o las nefropatías de tipo infeccioso pueden producir algunas alteraciones en el producto. El tabaquismo, el consumo de alcohol y tipos de personalidad en forma menor, pero también pueden afectar a la descendencia. En cuanto a antecedentes familiares, bueno, hay alteraciones de tipo cromosómico que pueden producir algunas como antecedente relevante para poder conjeturar un diagnóstico en un paciente, o algunas con cariotipo normal, pero con mutaciones. Y acá los más frecuentes pues son las conectivopatías. Acá está el síndrome de Marfan y el Ehlers-Danlos, que están directamente relacionados con cardiomegalia, insuficiencia aórtica, etc. Luego hay que evaluar dentro de los antecedentes los factores de riesgo cardiovascular. En general, para todo lo que significa especialidades que evalúan enfermedades metabólicas, llámese endocrinología, neurología, cardiología, que manejamos ese tipo de patologías, tenemos que, dentro de los antecedentes, poner un acápite en donde podamos juntar todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué es un factor de riesgo cardiovascular? Pues es cualquier situación cuya presencia se asocia a una probabilidad incrementada de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular es la probabilidad en un determinado tiempo de desarrollar una enfermedad.
Entre que se produzca la lesión y se genere el síntoma, hablamos de la fase de lesión estructural asintomática. Puede pasar mucho tiempo entre que te expones al factor de riesgo que altera tu estructura hasta que hagas los síntomas. Es por eso que lo que hacemos en enfermedades de tipo metabólico, ya que son enfermedades de instalación lenta y de curso progresivo, normalmente lo que pedimos a los pacientes es estudios de chequeos preventivos, ¿no? No esperar a tener un síntoma para acudir a consulta. Y por eso existen lo que se conoce como factores de riesgo cardiovascular, que podemos englobarlos en tres tipos, ¿no? Los mayores, los menores y los emergentes. Ya esos emergentes ya son más antiguos que los mayores. ¿En base a qué se obtuvieron estos datos? Más o menos en 1943, en la ciudad de Framingham, en el estado americano de Massachusetts, se hizo un estudio que actualmente ya ha botado 3 generaciones de estadísticas, en donde se censó a toda la población y se le preguntó se les hizo un examen de factores de riesgo, ¿no? ¿Quién fumaba, quién no fumaba? Los pesaron, les hicieron una evaluación nutricional, quiénes consumían alcohol y quién no, quién tenía genética en su familia directa, quiénes hacían actividad física, y todos esos datos se iban actualizando anualmente. Es como agarrar un conejero y empezar a pesarlos a todos los conejitos y tomarles datos de pesos. Eso se hizo con toda esa población. Y de ahí salió el estudio de Framingham, en donde se demostró en el tiempo que las personas que tenían ciertas condiciones de tipo nutricional, genético, social, de tipo deportivo, que incrementaban o mejoraban sus posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. A partir de allí se demostró de que, por ejemplo, la obesidad es considerada un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. La diabetes, el tabaquismo, a la cabeza esta combinación. Entonces, si yo quiero sufrir un infarto dentro de los 10 años siguientes, me pongo a fumar y me convierto en diabético. Si pudiera hacerlo, ¿no? ¿Diabetes o SIDA? ¿Quién quiere diabetes y quién quiere SIDA? Si tuvieran que elegir, o diabetes o SIDA, ¿cuál? Ninguna, ¿no? Pero ya no les queda otra. ¿Cuál? Antes el SIDA era pues considerado letal, ¿no? Tenías SIDA y te morías. Ahora no. Y el Estado compra las medicinas, les da, les paga el tratamiento. En cambio, a los diabéticos no. Y el diabético es su destino, su futuro, incluso siendo muy correcto con sus medicamentos que los tiene que pagar, se complica más que un paciente con VIH. Entonces, luego está la hipertensión arterial, esto está un poco atrasado, las dislipidemias en relación a la hipercolesterolemia, la edad misma, 55 en varones y 65 en mujeres, y la historia familiar prematura, cuando papá, mamá a edad temprana hicieron o desarrollaron enfermedades. Luego tenemos los factores de riesgo menor. Acá tenemos al sedentarismo, anticonceptivos, enfermedad heredofamiliar, pero a mayor edad, sobrepeso, las dislipidemias no hipercolesterolémicas, la hipertrigliceridemia, la menopausia, el alcoholismo, la obesidad de menor intensidad, también son factores de riesgo. Y si podemos clasificarlos, hay modificables y no modificables. Modificables, o sea, dejar de ser hijo de mi padre no puedo. Dejar de ser mestizo no puedo. Dejar de cumplir años no puedo. Pero ¿puedo bajar de peso? Sí puedo. ¿Puedo manejar mi diabetes? Podría hacerlo. ¿Puedo manejar mi presión? Puedo hacerlo. ¿Puedo dejar de fumar? Sí puedo hacerlo. ¿Puedo dejar de beber? Puedo. Los factores de riesgo que se puedan modificar, pues los tengo que modificar.
Entonces, cuando yo le pregunto a un paciente que llegó a la emergencia y se demuestra que tuvo un infarto, y yo le pregunto, ¿no? Señor, ¿usted es diabético? No. ¿Hipertenso? No. ¿Colesterol alto? Nunca. Y lo ven físicamente nutrido, normal. En la familia, nadie, doctor. Entonces hay que buscar otro tipo de factores de riesgo. Y entonces ahí vienen los factores de riesgo llamados emergentes. Y acá tenemos a las hiperlipoproteinemias de tipo A, la hiperhomocisteinemia, el aumento de fibrinógeno, proteína C reactiva, bajos niveles de HDL y obesidad primariamente abdominal. Entonces, algo más debe de tener ese paciente, porque no gratis uno hace un infarto. Entonces ya son otras posibilidades las que hay que investigar. Ahora, ya cuando hablamos con el paciente y empezamos a hacer la anamnesis respecto a qué es lo que siente el paciente, entonces yo le voy a preguntar y luego lo voy a examinar. Entonces vamos a obtener síntomas, que básicamente es la información subjetiva que te ofrece el paciente, y luego vamos a investigar y vamos a obtener signos, que es lo que objetivamente podemos encontrar en el paciente. Dentro de los síntomas, algunos son síntoma y signo a la vez. Entonces, dentro de los síntomas, el dolor torácico. Definitivamente es el síntoma en emergencia cardiovascular más importante. Tenemos que entender fisiopatológicamente y semiológicamente cómo podemos discriminar un dolor de origen cardíaco de uno no de origen cardíaco. Y si es de origen cardíaco, de origen isquémico, versus uno de no origen isquémico. Para eso tenemos que entender que el corazón pues recibe inervación simpático y parasimpática. La inervación simpática está dada a través de todo el sistema parasimpático que va por la columna y los ganglios, desde T1 hasta T4, T5. Y la inervación parasimpática que tiene que ver con el par 10 y el par 9, que forman plexos encima del corazón. Esa inervación que le ayuda al corazón a funcionar también conduce dolores. Pero ¿dónde están las terminales nerviosas del corazón? Están en los miocitos, justo en el intersticio. También está en el pericardio, en las válvulas y en las paredes de las grandes arterias. Entonces, ¿puede doler el músculo? Sí. ¿Puede doler una válvula? Sí. Incluso las paredes del ventrículo, cuando es sometido a mucha presión, ¿puede doler? Sí. ¿Puede doler una pared de aorta o de pulmonar disecada? Sí. El pericardio también. Entonces, cuando te duele el corazón, todo eso puede generar dolor. Y a la vez, cuando yo vea un dolor de tórax, puede ser de origen digestivo, puede ser todo lo que hay en el mediastino, esofágico digestivo, o incluso de reflujo del estómago, o la parte antral alta del estómago. Puede ser un dolor del músculo, de la parte externa o del diafragma mismo, una hernia, o puede ser pleural o parénquimo pulmonar. Entonces hay un montón de estructuras que, no siendo el corazón, también pueden generar dolores. Y casi todos los dolores se van a transmitir por los mismos drenajes sensoriales. Entonces un dolor de tórax puede confundirlos fácilmente con un dolor cardíaco. Entonces yo les voy a dar algunos datos como para poder intentar rápidamente definir el origen de ese dolor. Entonces, tenemos dos tipos de dolores, isquémico y no isquémico, dentro del corazón. ¿Qué es isquemia? Es ausencia o disminución del flujo sanguíneo. Es básicamente un infarto, una obstrucción al flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias, que hace de que un pedazo de miocardio se quede sin oxígeno y nutrientes. Entonces, normalmente esto se produce por enfermedad aterosclerótica. Es el grupo más frecuente. 95% de los infartos son por placa. Pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, los espasmos, característico de las enfermedades en las mujeres.
No tienen nada en las arterias y de pronto el espasmo es tan severo que puede provocar a nivel distal una obstrucción. Esos son los Prince-Metal, los síndrome X también se le llama. Las valvulopatías como la estenosis aórtica, hipertensión arterial severa, miocardiopatías hipertróficas, espasmo coronario y algunas condiciones extracardíacas sobre problemas cardíacos. Yo tengo un paciente que tiene una placa que no es obstructiva, pero el paciente hace anemia, hace hipertiroidismo, hace una sepsis que aumenta la demanda de oxígeno y puede convertir esa placa no obstructiva en una placa isquémica y generar dolor. Ahí el tratamiento es el alcausal. Si hace anemia, le pongo sangre y le calme el dolor. Esa es una angina secundaria a la anemia. Si está con mucha presión, le bajo la presión, eso es una angina secundaria a la hipertensión. Si está en una crisis hipertirotóxica, calmo la crisis, disminuye el dolor, ¿no? De origen no isquémico, ahí están las dos más frecuentes, la disección de aorta y las pericarditis. Y dentro de los no cardiovasculares, bueno, básicamente los gastrointestinales, pulmonares, musculoesqueléticos y los psiquiátricos. En cuanto a los isquémicos, bueno, acá básicamente el dolor, ¿qué características tiene? Cuando es una isquemia, ¿no? Lo que se conoce característicamente como angina de pecho, ¿no? Angina de pecho. Pues este es un dolor de localización precordial o retroesternal. Es un dolor que se irradia al miembro superior izquierdo, a la parte cervical, al hombro y al borde cubital del brazo izquierdo. Esa es su irradiación. Es un dolor de tipo opresivo. Es como si algo te estuviera aplastando el pecho. Es como si un elefante estuviera pisando tu pecho. Sientes que no puedes respirar. Es constrictivo. La intensidad es variable. Normalmente utilizamos escalas subjetivas de dolor. Señora, del 1 al 10, siendo 0 sin dolor, del 0 al 10. Y el 10 el peor dolor de su vida. ¿Cuánto le duele? Eso es lo que tenemos que preguntarle al paciente para darnos una idea. Si es una angina que va a llegar a un infarto, el infarto es 10-10. La angina inestable es un poco menos, que se desencadena por un esfuerzo, emoción intensa y que no se modifica ni con la respiración ni los cambios posturales. Esa es la característica más importante de la angina de pecho, que tiene un origen isquémico. Entonces es un dolor opresivo, constrictivo. Es un dolor que se ubica a nivel del precordio o a nivel retroesternal, que se irradia al cuello, al borde, al hombro del lado izquierdo, área cervical izquierda, a la mandíbula. Sientes que te duele la mandíbula y te la mueves y es algo que te aprieta. Y al brazo izquierdo, sobre todo, el borde cubital, este lado, el cuarto y quinto dedos, toda esta parte. Y que se desencadenó por una emoción fuerte, por un esfuerzo físico, y que no se modifica con la respiración. Hay pacientes, oye doctor, me dolía el pecho, pero me puse para este lado y como que me mejoró. Pero, u otro paciente te dice, doctor, me duele, pero cuando me pongo para otro lado, me duele peor todavía. Ese no es isquémico. No hay modificación. Y esos pacientes te dicen, doctor, tomé aire, me dolió, no me deja respirar. Ese no es isquémico. Este dolor cede con el reposo o con la administración de nitratos. Los nitratos son drogas, ya saben ustedes, que donan óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador. En principio, no directo sobre las arterias coronarias, sí sobre las que están semiobstruidas. Más su efecto sobre las venas. Pero de cualquier forma alivian el dolor en pacientes con isquemia, ¿ya? Su episodio es de inicio gradual, en la mayoría de veces cede a los 2 a 5 minutos, pero puede durar hasta los 20 a
15 a 20 minutos en un porcentaje mayor. Pero la característica es que cede con el dolor. Otro dormilón. Ustedes me han dicho que venga hoy día. Si se van a dormir, mejor. Si no, ¿cuál es el chiste? O van a ver la grabación. Por eso no me gusta esta vaina, porque no están atentos a la clase. Van a su casa y empiezan a ver la grabación. Por cierto, si habla una lisura o rajo de algún médico, esa parte le editan, ¿ah? ¿Ya? Por favor. Ahora, pero entonces podemos decir que existe lo que se conoce como angina típica. La angina atípica y la que no es angina. Para que sea una angina típica tiene que cumplir 3 criterios. 1, que las características del dolor sean como les he contado. 2, que tenga una causal. O sea, que sea por el esfuerzo, porque si se presenta sin razón alguna, no es una angina de tipo estable. Ahora vamos a ver qué tipo sería. Y la tercera es que ceda pues con el reposo o con nitratos. Si tiene 2 es una probable o atípica, y si no, no es. Si tiene 0. Ahora, tenemos angina de esfuerzo, es aquella que se desencadena con la actividad. La de reposo es aquella que no haces esfuerzo y te viene el dolor. Esa ya no es una angina de esfuerzo o angina estable. Esa es una angina de tipo inestable. Y es básicamente porque se rompe una placa. Cuando hagamos la clase de enfermedad coronaria, ahí les voy a explicar un poquito mejor el mecanismo de la ateromatosis para el origen de las isquemias. Y la variable es aquella que se presenta en reposo o en ejercicio. Es variable. Y tenemos una clasificación de dolor por isquemia. Es el equivalente a la clasificación de la American Heart, de la AHA, para disnea. Este es el equivalente para dolor torácico, de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Entonces, de acuerdo a la intensidad del esfuerzo, se genera el dolor. Entonces, de 1 sería pues uno que hace mucho esfuerzo y el dolor se desencadena, ¿no? Y el 4 sería aquel en el que un mínimo esfuerzo le desencadena el dolor. Es obvio de que a menor esfuerzo, mayor dolor, más grave la situación. Entonces hablamos de angina estable. Es aquella que hemos referido hasta ahorita, que se desencadena con el dolor, cede con el reposo y que dura poco tiempo. En cambio, la angina inestable es aquella que no se desencadena con esfuerzos, o lo hace, pero es cada vez más corto el esfuerzo, y dentro de los 3 meses eso fue progresando. Si el paciente dice, doctor, hace 2 meses yo caminaba hasta la esquina y me empezaba a doler el pecho, entonces tenía que parar. Ahora he caminado, he subido de mi primer piso a mi segundo piso y ya me duele el pecho. Y a veces, incluso cuando me río un poco, ya me está doliendo. Eso es una angina inestable. Ya no es estable. Luego, la de reposo, obviamente, es cuando ya hay dolor, y la Prince-Meta. Y el infarto es la angina, pero cuando ya se produce una obstrucción total del flujo coronario, y este dolor es muy intenso, ya no cede con nada, incluso la respuesta a nitratos es parcial, y dura más de 30 minutos. Ya es decir, infarto. La angina es una isquemia que no produce necrosis miocárdica, y el infarto es una obstrucción total del flujo que mata músculo distal. El dolor de pericardio, bueno, este sí es un dolor, digamos, un poco más atípico. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Pedro. Beto. ¿Tu apellido? Rojas. Muy bien, Rojas. Cuando rotes conmigo me haces acordar. Doctor Laguna, en la clase de semiología cardiovascular yo llegué 40 minutos tarde para ponerte en la nota de rotación. Mira. Ya. ¿En qué estamos? ¿En qué apellido estamos? Laureano. L. ¿Qué grupo es el Laureano? F. ¿Y Rojas qué sería? ¿Qué grupo eres, doctor Rojas? ¿Cuándo llegamos a J? ¿El próximo grupo? ¿O ya rotó? Ah, vete.
Ya, bueno, mejor no. Oye, pero tú no has reclamado a tus compañeras. No, por favor, doctor, no. Debe ser buen amigo entonces. ¿Cómo es el dolor pericárdico? Bueno, el dolor pericárdico básicamente se produce porque en el pericardio existe una inflamación que provoca un incremento del líquido en pericardio. De tal manera que el espacio que normalmente es virtual entre vísceras se hace real. Y en el momento que el corazón genera movimiento, existe un desplazamiento de vísceras, de parietal y visceral, lo que genera un estímulo de terminales nerviosos. Y ahí se inicia el dolor. ¿Cuál es la característica de este dolor? Que es un dolor diferente, es un dolor lancinante, es como una punzada. Este sí se modifica con la posición, mejora con la posición en pecho abajo, tipo plegaria maometana, le dice. Ella sí estaba acá, ¿no? Ya. Entonces el paciente te dice, doctor, yo estaba tranquilo, me duele el pecho cuando me echo, lo que me obliga a ponerme, me pongo hacia abajo y me calme el dolor, ¿no? Es un dolor que modifica con la posición y con la respiración. El inicio es insidioso, progresivo. Los dolores de infarto y de angina inestable, esos empiezan y acaban hasta cuando te mueres. O te mueres o te operan. Después no, estos no. Doctor, hace una semana está que me duele el pecho, pucha, que es un dolor que me aprieta, ¿no? Con la tos y el hipo también te puede producir un incremento del dolor, y la tos. Obliga a tomar esta posición. La irradiación puede ser similar, cuidado. Otra cosa que me olvidaba, que cuando hay un dolor de tipo anginoso, y sobre todo cuando ya es un infarto, esto se acompaña de una descarga adrenérgica importante. Y cuando se descargan catecolaminas masivamente, producen una piel de gallina. O sea, la piel se te contrae tanto, sudas y frío. O sea, estás pálido, tu piel está piel de gallina y estás empapado. Son síntomas de tipo adrenérgico. Eso se acompaña al dolor de infarto. El dolor aórtico, el peor dolor, incluso más que el del infarto, es de la disección de aorta. Es una sensación de muerte, pero la característica de este dolor es que es retroesternal, avanza hacia el cuello y luego se puede irradiar hacia los brazos, derecho o izquierdo, y después hacia la espalda, se hace posterior. Va avanzando conforme lo que va disecando. Entonces, esta sería la aorta. Entonces se rompe la capa adventicia, el endotelio, y se mete la sangre en la pared de la arteria. Y si diseca hacia el tronco brachiocefálico, pues el dolor va a ir hacia el cuello. Y si diseca hacia el naciente de la coronaria derecha, puede producir un infarto. Y si la disección es por acá y diseca hacia el lado izquierdo, puede producir ausencia de pulsos. Una característica entonces de este dolor es que le toman la presión en un brazo y en el otro. Acá no hay presión y acá sí. ¿Qué pasó? Disecó la subclavia, ¿no? O sea, puede haber ese tipo. Y el dolor va cambiando. Y la característica es que se acompaña de taquicardia y mucha presión. Sus presiones son bien altas de estos pacientes que se disecan. Ahora, el dolor de origen no cardíaco, bueno, aquí están gastrointestinal, pulmonar, musculoesquelético y psicógeno, ¿no? Entonces, cuando ustedes evalúan un dolor, primero, antes de preguntarle las características del dolor, y no sé si a ustedes les preguntan, están de guardia a las 3 de la mañana y ingresa por la puerta A un paciente de 20 años con un intenso dolor. Y cuando una persona de 20 años llega a la emergencia, no llega solo. Está con su papá, su mamá, 2 serenazgos, su perro, 2 policías, una enamorada y la trampa atrás en el motocarro. Y todo el mundo grita por atención. Es muy aparatoso.
Y a este lado llega un gordito, solito, barbón, con la voz muy ronca, obeso, con el antecedente de ser hipertenso, diabético, y se fumaba desde los 15 años 20 cigarrillos, y entre los 30 y 40 uno que otro se coqueaba también. Pero él llega solito y llega así, así. Señor, ¿va a pasar consulta? Sí, una cosita acá tengo. ¿A quién atienden primero? O sea, no es el síntoma visto así, con todo, a pesar de que usted me diga, doctor, pero es un dolor, justo ese paciente de 20 años es un estudiante de medicina en el 4º año, que aprobó su examen de semiología cardiovascular. Y tú le preguntas, oye, ¿cómo te duele? Uy, es un dolor opresivo, casi constrictivo, como un elefante en el pecho, que viene del retorno, me da al cuello, al borde cubital del brazo izquierdo, y que me genera una descarga adrenérgica importante. Te lo describe tal cual, pero tú lo miras y tiene 20 años. Es obvio de que no le vamos a hacer caso. Tenemos que darle más importancia al que tiene más factores de riesgo. A ese lo echamos en una camilla, el enfermero le hace el triaje, y si el enfermero te dice que todo está bien, ni lo mires. Y el enfermero sabe que tiene que agarrar una aguja número 16, coger 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, mezclarlo con metamizol y zamparle en la nalga toda esa cantidad. Y el dolor del pecho se le va a pasar a la nalga y se curó del dolor torácico. ¿Ya? Entonces no es solo el dolor, ojo, no es solo el dolor. Listo. Entonces acá hay un resumen para que le dé una chequeadita. Disnea. ¿Qué es la disnea? Es esa sensación angustiosa de falta de aire. Y está definida como una alteración de los niveles de oxígeno, de CO2 o de pH que hay en el cuerpo, que son sensados a nivel de los quimiorreceptores, los cuales detectan esa información y estimulan a través del sistema simpático el funcionamiento de algunos músculos de la respiración. Esa respiración profunda y más frecuente, eso es lo que se conoce como disnea. O sea que la disnea puede ser subjetiva. Doctor, me canso, camino 10 pasos y me falta el aire. Y puede ser objetiva. Tú lo miras al paciente, ¿no? O sea, es un signo, pero también es un síntoma. Hay de varios orígenes, ¿no? Pulmonar, cardíaca, neuromuscular, metabólico, funcional, tipo pánico. Y entonces se debe básicamente a esto: sistema circulatorio, transporte de oxígenos, hematosis, intercambio de gases, y esto te produce una respuesta de los quimiorreceptores que le mandan la información al bulbo, coordina con la corteza y la corteza define el movimiento respiratorio. Esa es la disnea. El primer sensor es el CO2. El segundo a dosar es el oxígeno. Y el tercero, el pH. Cualquiera de ellos, o que el CO2 suba, o que el oxígeno baje, o que el pH baje, va a generar una respuesta respiratoria para compensar el déficit. Entonces, hay disnea de tipo crónico y hay disnea aguda. Dentro de las crónicas, en las cardíacas están las insuficiencias cardíacas. Dentro de las pulmonares, enfermedades pulmonares crónicas, el asma. Psiquiátricas, trastornos de pánico. Y dentro de las agudas, dentro de las cardíacas, están las insuficiencias descompensadas, los asmas descompensados, las neumonías, etc. La acidosis metabólica, etc. Y de los tipos de disnea, hay disnea de esfuerzo, el paciente que te dice que camina una determinada distancia y se cansa. La de reposo es aquel paciente que está tranquilo en casa, está... La aguda está asociada a insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. La disnea paroxística nocturna es ese paciente que se acuesta tranquilo y que 2 horas después de estar echadito se levanta con una sensación de falta de aire brutal. Fisiopatológicamente es básicamente que el líquido por gravedad inunda los capilares y produce una extravasación de líquido. Se genera un intercambio anormal de gases y el paciente se obliga a incorporarse y se queda 1 hora y se compensa. Se vuelve a echar y otra vez.
Es el estado previo a la ortopnea, que ya es una disnea que incluso no mejora con estar de pie. Son esos pacientes que se sientan al borde de la cama, que no toleran estar echados, cuelgan sus piernas, inclinan su cuerpo hacia adelante y se apoyan con los brazos. Y hacen movimientos respiratorios profundos. Y la platipnea, que es lo contrario, no relacionado a problemas directamente cardíacos, más de origen respiratorio. ¿Cómo se mide la insuficiencia? Con la escala de la AHA, de la New York Heart Association. Y en grados 1, 2, 3 y 4. Síncope. ¿Qué es el síncope? Es el síndrome clínico que se caracteriza por pérdida brusca o transitoria de conciencia, no traumática, asociado a incapacidad de mantener el tono postural y es debido a trastornos reversibles de la función cerebral. La mayor parte de síncopes son de origen cardiogénico. Un síncope no es una convulsión, un síncope no es un traumatismo encefalocraniano. Es básicamente una pérdida de conciencia por una alteración de la función del retículo, del sistema reticular, que es el que mantiene la vigilia con la corteza cerebral. No se debe a shock, vértigo, coma o trastornos de tipo convulsivo, ni alteraciones metabólicas. Entonces, aquí tienen a la formación reticular, que se extiende incluso hasta el tronco, y la corteza cerebral. Es lo que te mantiene normalmente despierto. Algo afecta a todo esto, y esto puede ser eléctrico, vascular, tóxico, metabólico. En el caso del corazón, 2/3 de las causas de síncope son identificables. 1/3 nunca se sabe por qué. Y dentro de esos 2/3, el 75% son de origen cardiogénico. 25% no. Y de las cardiogénicas, las que explican mayormente síncopes están las arritmias, cardiopatía estructural, neurocardiogénica y otras. Y dentro de las no cardiogénicas, psicológicas, psiquiátricas, medicamentos y algunas drogas. Y entonces acá tenemos, dentro de las arritmias, las de alta frecuencia o las de baja frecuencia. A la cabeza del síncopes de arritmias son las de baja frecuencia, bloqueos y enfermedad de nodo. Son las que disminuye la cantidad de latidos, el gasto cae, el cerebro recibe menos oxígeno y ¡boom!, hace síncope por hipoperfusión vascular. Dentro de las estructurales está pues la estenosis aórtica, es la más frecuente de las patologías que produce obstrucción a nivel de la salida de la sangre por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la válvula misma, no llega sangre al cerebro, el paciente se desmaya. Y después de eso, dentro de las estructurales están los mixomas, que son tumores intracardíacos que funcionan como émbolos, que se van moviendo adheridos a las válvulas o las paredes del septum interauricular y que producen esporádicamente obstrucciones. Se obstruye el flujo, el paciente se desmaya, luego se desobstruye, el paciente se recupera. Y por último, la neurocardiogénica, acá están los síncopes vasovagales, que ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es la situación, no? Son pacientes que no tienen normalmente, o puede que tengan uno que otro pródromo, ¿no? Casi siempre dolor torácico, palpitaciones, sudoración profusa, vómitos, náuseas. Puede aparecer movimientos tipo convulsivos, eso se conoce como el síndrome de Stock-Adams. Cuando hay un bloqueo auriculoventricular del tercer grado, es decir, que la aurícula se desconecta del ventrículo, el ventrículo da a bajos latidos, con pausas muy prolongadas, no hay flujo cerebral y el paciente presenta estos movimientos que parece que está convulsionando, pero no es una convulsión porque no cumple todos los criterios de convulsiones, ¿no? Oculogiria, puede haber contractrismus, contractura de maceteros y mordedura de lengua o de bolas de Bichat, aura preconvulsiva, etc. Entonces examinan al paciente y no presenta un patrón típico. Y le toman la frecuencia cardíaca y la frecuencia está muy baja. Ese es Stock-Adams. Bueno, cianosis. La cianosis es básicamente un incremento de la cantidad o porcentaje de hemoglobina reducida. Porque ustedes saben que la hemoglobina lleva oxígeno y trae CO2, ¿no?
Entonces, la mayor parte de la hemoglobina está aportando oxígeno. Esa es la hemoglobina oxidada, o se le podría decir. Y reducida cuando tiene CO2. Cuando el CO2 o la hemoglobina reducida aumenta de 5 miligramos por decilitro, hablamos de cianosis. Ahora, la cianosis, esta es una clasificación, puede ser de tipo central, periférica generalizada, mixta, periférica localizada. Por ejemplo, la cianosis central tiene que ver con problemas pulmonares y alteraciones de la hemoglobina. La cianosis periférica generalizada, insuficiencia cardíaca, policitemias. Y la cianosis periférica localizada, lo que significa trombosis, ¿no? Y la más característica, donde hay mezcla de sangres, la cianosis de tipo mixto. Entonces, por ejemplo, esta es una localizada, ¿no? Es una trombosis arterial de un brazo, se nota una necrosis distal, los otros brazos están intactos. Esta es una periférica general, en donde todo el paciente está, puede ser, por ejemplo, una crisis hipóxica o una crisis asmática. El paciente lo ven y está azul por todo lado. Y la central, o la general en todo caso. Central es esta, donde el paciente tiene todas sus mucosas y sus miembros cianóticos. Sería una mixta, ¿no? Crónica. Cuando la cianosis es crónica, se produce lo que se conoce como acropaquia, o uñas en vidrio de reloj, que como teoría dice, básicamente son estímulos de factores de proliferación vascular endotelial. Entonces, lo que hacen estos es incrementan a nivel distal la vasogénesis. Como hay poco oxígeno, incrementan la cantidad de vasos a nivel distal. Y esto hace de que la uña crezca desde el lecho unguial. De tal manera que normalmente, todos mírense las uñas, entre la uña y el lecho unguial existe un ángulo, que normalmente es de 160 grados. Cuando se produce un estímulo crónico por hipoxia, ese ángulo se pierde. Porque la uña modifica su constitución y de ser cóncava se hace convexa, y que incluye el lecho unguial. Y el dedo se hace mucho más grande. Por eso se le llama dedos en palillo de tambor. Las baquetas del tambor tienen una puntita igualito que esto. Entonces, normalmente nosotros hacemos eso. Pongan sus uñas y sus uñas tocan entre ellas. En cambio, en los acropáquicos, o los gringos le llaman el clubbing, no. Otra teoría es de que a nivel pulmonar se produce un problema de... Normalmente los megacariocitos a nivel pulmonar se convierten en plaquetas, ¿no? Se pierde esa capacidad y lo que va circulando a nivel distal son megacariocitos que producen este tipo de configuración. Son teorías, no es nada de esto. En cuanto a las posibilidades, tenemos la hipoxia hipoxémica con disminución del PO2. La hipoxia anémica es básicamente por pérdida de hemoglobina. La hipoxia circulatoria, disminución del volumen minuto del gasto cardíaco en el shock del corazón. La hipoxia hipóxica, disminución de la extracción del oxígeno en los procesos inflamatorios tipo séptico. En cuanto al corazón, las patologías que dan cianosis central primariamente son, este es el corazón normal, tenemos la arteria pulmonar, la arteria aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, eso es normal. Y esto es un falot, que es básicamente una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, una obstrucción a nivel del infundíbulo o de la válvula pulmonar. Entonces la sangre del ventrículo derecho no sale o le dificulta salir por la arteria pulmonar. El otro componente es un CIB o una comunicación entre los dos ventrículos. El otro componente es una hipertrofia ventricular derecha. Y el otro es un cabalgamiento de la arteria aorta sobre el ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando la sangre del ventrículo derecho va a salir por la pulmonar, no lo puede hacer. Entonces, ¿a dónde va? Se pasa al ventrículo izquierdo y sale inyectada al sistema. Por lo tanto, esta sangre no pasó por el pulmón. Y si no pasó por el pulmón, no se oxigenó. Y eso se conoce como shunt. Shunt es una comunicación anómala entre cavidades derechas e izquierdas. En este caso, del lado derecho hacia el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Y eso produce cianosis central. A este paciente tú le pones oxígeno. Apellidos. ¿Ah? Trauco.
¿Tú ya has rotado conmigo? La repunta. Entonces, pero también puedes tener cianosis general, pero no de origen central. Por ejemplo, una falla cardíaca. En una falla cardíaca hay una hipoperfusión distal, pero es por redistribución de flujos. Entonces tú lo encuentras al paciente y está un poco cianótico a nivel distal, pero a nivel central tienes las conjuntivas normales. Es una cianosis general, pero no central. Estas son centrales. La otra es, la tetralogía Fallot es una, y la otra es la transposición de grandes vasos. Observen cómo es. La sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, y del ventrículo derecho a la aorta, y del ventrículo izquierdo a la pulmonar. ¿Eso es posible? ¿Está vivo ese paciente? Está muerto. ¿Por qué? Porque miren, la sangre de las venas cavas va al ventrículo derecho, luego a la aorta, va al sistema, vuelve a las cavas. Nunca pasa por el corazón, por el pulmón. Está muerto. Para que este paciente viva, tiene que tener un shunt. Ese shunt o es un CIB, o es un CIA, o es un PCA. Si no, está muerto. Pero estos son cianóticos. A este paciente tú le pones oxígeno y no satura más del 70%. En cambio, a una falla con una cianosis general periférica, tú le pones oxígeno y su saturación va por encima de 90%. ¿Ya? Así se diferencia un central de un periférico. Edema. ¿Qué es el edema? Bueno, básicamente tenemos que entender de que del líquido que tenemos en el cuerpo, 60%, de todo el peso que tenemos, 60% es agua. Y eso se distribuye en el líquido que está dentro de las células, es el 40% de ese 60%, y 20% de ese líquido está fuera de las células. 5% en el intravascular y un 15% en el intersticio. O sea, en el tejido intersticial hay líquido. Cuando esa cantidad de líquido aumenta más allá, se produce el edema. Entonces tenemos el sistema circulatorio donde se produce el intercambio de nutrientes a nivel de los capilares, ¿no? Entonces en los capilares normalmente la presión hidrostática le gana a la presión oncótica en la parte arteriolar. Y en la parte venular la presión oncótica le gana a la presión hidrostática. Eso hemos hecho en el seminario de microcirculación el año pasado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la presión de la sangre haga que el líquido salga del capilar hacia el intersticio para intercambiar nutrientes. Y en la parte venular, la presión hidrostática es menor que la coloidosmótica, de tal manera que el líquido se recupera y se reabsorbe. Entonces, cuando hacemos un análisis de esto, encontramos que en la parte arteriolar la presión hidrostática es de 30 milímetros de mercurio y la presión oncótica de 20. Entonces hay un 10% de presión que permite la filtración. Sale líquido. Pero en la parte venular hay un 12 milímetros de mercurio de la presión hidrostática y de la oncótica 22. La diferencia es 10. La reabsorción es el 90%. El 10% restante lo recogen los linfáticos. Entonces, para que haya edema, tiene que haber una alteración o de la parte arteriolar, porque se altera la hidrostática o la coloidosmótica, de la parte medular o de los linfáticos, ¿no? Si sale más líquido del que debería en la parte arteriolar, si se reabsorbe menos líquido del que debería en la parte venular, o que los linfáticos no absorban lo que tienen que absorber, ese 10%, entonces hablamos de edema. Eso es lo que explica el edema. Entonces, el edema se puede producir por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, como sucede, por ejemplo, en el dengue. En el dengue aumenta la permeabilidad, o en la sepsis, o si no, una obstrucción linfática. ¿Qué aumenta la presión hidrostática? Presión menos elevada. ¿En qué pacientes? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. En todos ellos hay un incremento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque el líquido no circula. O porque el riñón no funciona, entonces el líquido no va, se acumula fuera del riñón. O que el corazón no bombea su contenido, detrás del corazón se acumula, porque el hígado no deja pasar la sangre y todo lo que llega al hígado se queda, y eso produce un incremento de la presión hidrostática. Disminución de la resistencia arteriolar,
agentes vasodilatadores, ¿no? Acá viene, por ejemplo, el uso del amlodipino. Acuérdense cuando hicimos fármaco, el amlodipino, los calcioantagonistas en general, producen vasodilatación y como dilatan los vasos, producen extravasación. Entonces, doctor, desde que me ha dado esa pastilla se me hinchan las piernas. Ah, es el amlodipino. 15% de pacientes que ingieren ese medicamento edematizan. O que la presión coloidosmótica disminuya. Y eso puede ser porque pierdas muchas proteínas. Por ejemplo, el síndrome nefrótico. O que pierdas cutáneamente proteínas. Ahí están las quemaduras, algunas heridas. O que disminuya la producción de proteínas, la desnutrición y las enfermedades hepáticas. Oye, doctor, la insuficiencia hepática tiene componente B. Es B, porque aumenta la presión hidrostática y disminuye la presión oncótica. Permeabilidad, toxinas, bacterias, daño inmunológico, quemaduras, traumatismo y algunos agentes químicos. Y trastornos del drenaje linfático. Acá están los bloqueos linfáticos por neoplasias, parasitosis, ahí está la famosa filariasis, y ausencias o trastornos congénitos de déficit de drenajes linfáticos. Entonces, cada vez que veamos un edema, pues lo que vamos a encontrar es, primero analizar, ¿no? ¿Es unilateral o es bilateral? Porque si es unilateral, casi siempre es por trastornos vasculares. Qué sé yo, una insuficiencia venosa, una filariasis, un traumatismo, una neoplasia, ¿no? Esos producen edemas asimétricos, casi siempre unilaterales. La celulitis, etc. Cuando es bilateral, siempre pensar a la cabeza, corazón, riñones, hígado y trastornos nutricionales. Eso es lo más frecuente. Pero la característica es que si es que hay flogosis, obviamente tiene un componente infeccioso, ¿no? Y si no, y es agudo, se produce lo que se conoce como signo de Godet o la fovea, que es básicamente comprimir una pierna contra una superficie dura, en este caso, si es en la pierna, contra la parte ósea de la tibia, despacio, comprimir, ir comprimiendo, y luego retirar el dedo, y eso genera un defecto. Mientras más grande sea, cualitativamente podemos decir una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Esa es una forma subjetiva de evaluar el edema. Consistencia. Si es duro, como cáscara de naranja, es un edema crónico o de origen linfático. ¿Ya? Si es duro, ya no se deja comprimir, incluso no deja fovea, casi siempre pensar en edemas de tipo linfático. El grado extremo es la elefantiasis. Si es frío, edemas convencionales. Si es caliente, inflamatorio, infeccioso. La sensibilidad, estos normalmente duelen, incluso cuando le tocas la piel. Para cada edema tienen que evaluar esas posibilidades. Si es difuso generalizado, o es un mixedema, o es un problema de tipo renal y hepático. En cambio, el cardiogénico es de gravedad. Es decir, el paciente, cuando se echa a dormir, el edema se va para zonas de declive, la cintura. Y el paciente te dice, doctor, yo amanezco normal, pero cuando me levanto y empiezo a caminar, se me empiezan a edematizar las dos piernas. Ya para el mediodía, hasta la rodilla. Y ahora en la tarde casi hasta el muslo. Conforme avance el día, va aumentando el edema. Pero en la noche, doctor, me echo y normal estoy. Eso sí, me levanto a orinar 4 veces en la noche. Esa es la nicturia, que es una característica del edema de tipo cardiogénico. Se acompaña de nicturia. Estos es un edema de el tipo mixedema, que es básicamente por alteraciones de la hormona tiroidea. Poca producción de hormona tiroidea. Este es un edema de tipo linfático. Este es un edema crónico con acúmulo de grasa, celulitis. Entonces tenemos aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, compresión externa venosa. Disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico y cirrosis hepática. Aumento de la permeabilidad cardíaca, inflamación, sepsis, reacciones alérgicas. Obstrucción linfática, cánceres, cirugías o filariasis. Retención de sodio, insuficiencia renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que dejen fovea, estos. Que no dejen fovea, linfedema y mixedema, esos son los que no dejan fovea. De acuerdo a la simetría, ya saben, unilateral, bilateral, caliente, frío. Casi siempre el caliente es inflamatorio. El frío básicamente es venoso o linfático.
Y la coloración, en cuanto a eritema e inflamación, cianosis es venoso y palidez es hipoalbuminemia. Más o menos algunas características que podríamos considerar también. Localizado, trombótico inflamatorio, generalizado o anasarca, estas tres posibilidades, las que ya les dije. Y edemas especiales, ahí está el edema pulmonar y el edema cerebral, que no son parte del concepto de edema que nosotros estamos hablando, son especiales. Hemoptisis. En cuanto a la hemoptisis, es básicamente la eliminación de sangre por la boca, pero de origen pulmonar. Si yo vomito sangre, eso no es hemoptisis, eso es hematemesis. Si yo toso sangre, eso es hemoptisis. O sea, tiene que ser sangre de la vía respiratoria. A nivel subglótico. Ojo, subglótico, porque usted puede tener en la boca alguna lesión y eso no es hemoptisis. ¿Cómo se llamaría eso? De la boca, sangre de la boca. Porque sangre de la vagina, metrorragia, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, habría que averiguar. Entonces es una expectoración de más de 2 centímetros cúbicos de sangre roja, brillante, espumosa, rosada, que indica insuficiencia cardíaca o edema pulmonar. Las características de la sangre que se elimina a través de la hemoptisis es sangre con espuma y es rojo rutilante o asalmonada. Esa es la característica de la hemoptisis. Cuando es asalmonada, cardíaca. Cuando es rojo rutilante, puede ser pulmonar primaria. ¿Ya? Entonces, esa es posible. Pero cuando es negra, eso es digestivo. Esa sangre tomó contacto con los ácidos gástricos. Esa sangre se digirió. Acá está, lo ven muy claro las diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Está muy nítido, que ni me digan. Palpitaciones. Acá no he puesto mucho, pero bueno, palpitaciones es básicamente ese síntoma que el paciente te refiere y te dice, doctor, yo percibo que mi corazón late, porque normalmente uno no siente que el corazón late. Es como cuando tú estás parado aquí, la tierra se está moviendo, pero tú no lo haces, o tú no la percibes. Cuando el corazón late, lo hace tan parejo que no te das cuenta que está latiendo. ¿Cuándo te das cuenta? Casi siempre cuando te concentras mucho. Cuando estás solito pensando en la sacada de vuelta que te hicieron en la tarde y estás pensando, te tomaste un par de tragos, ahí sientes los latidos de tu corazón. Después no lo sientes. O lo sientes cuando el corazón late en forma irregular. En esas condiciones sí puedes percibir los latidos del corazón. Y entonces tú tienes que preguntarle al paciente, ¿en qué circunstancias usted percibe que el corazón le late? Doctor, cuando me volteó para este lado, sí, puede ser una arritmia. Hay arritmias que desencadenan por movimientos, por desplazamientos del mediastino o de las vísceras intestinales sobre el diafragma. Hay algunos. O algunos te dicen, doctor, estaba haciendo ejercicio y me empezó a palpitar. Eso es normal, pues. Que no palpite sería raro, ¿no? Porque el corazón normalmente acelera sus latidos para compensar el requerimiento metabólico. Y la mayor parte te dice, doctor, desde los 13 años, sin ninguna razón, mi corazón empezaba y de pronto yo tosía y ¡pum! Me pasaba. Pero ahora último ya no me pasa. Una hora me hace vomitar. O voy al baño, me hace defecar. Y justo cuando vomito, o cuando toso, o cuando pujo fuerte para defecar, ¡pum! Me revienta y ya me pasó. Entonces, ¿qué características tienen que evaluar en la palpitación? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo lo perciben? Algunos, doctor, son latidos bien parejitos. Otro, doctor, no son parejos. A veces late rápido, usted late un poco lento, otro rápido. La regularidad. Doctor, empieza brusco, pero cuando me pasa poco a poco. Todas esas características nos pueden inclinar a pensar, la mayor parte de veces, en problemas de tipo psicogénico. Pero en algunas personas, arritmias. Esas son las palpitaciones. En cuanto a los signos, el pulso arterial es lo primero que hacemos cuando evaluamos un paciente. Obviamente primero el ectoscópico, ¿no? Ya han hecho la clase de examen físico general, ¿sí? Ya, en el examen físico general ustedes van a ver en el paciente la fasis, el biotipo, la actitud, la posición, la postura, cómo se les muestra al paciente el examen, ¿no? Ya ustedes tienen que evaluar, ¿no? El paciente llega con esta vaina.
Ya, pues es un problema neurológico. ¿Y por qué viene el cardiólogo? Ah, de repente está fibrilando. ¿No? Ya se dieron cuenta. O de repente el paciente viene, lo miran y está recontra rubicundo, estenosis mitral. Al toque, ya lo vieron desde la puerta. O tiene una cara terrosa, o sea, una cara como que ploma, pálido, plomiza. Ah, este es renal, este debe ser hipertenso. O viene con unos lentes con cuello de botella, unos lentes gruesísimos. Su nariz chiquitita, su cara grande, cara de pollito. Ah, este es un Marfan. Lo miran y mide 1,90. O sea, la primera impresión ya te está dando una idea de qué es lo que puede ser que tenga el paciente, ¿no? Eso es importante. Pero luego, una vez que ya lo han examinado, empiezan a examinar signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, los ruidos cardíacos, ¿no? Pero lo primero que hacen es tomarle la presión. Y entonces al momento de tomar la presión ya están evaluando el pulso. Entonces, ¿qué características tenemos que considerar en el pulso? Lo primero que tenemos que ver es de que, ¿qué cosa es el pulso? El pulso es la percepción táctil que tenemos nosotros en los trayectos arteriales, de todas las ramas de la arteria aorta. Entonces podemos palparle el pulso donde haya una arteria, temporal, facial, carotidio, axilar, humeral, braquial, radial, cubital, inguinal, popliteo, tibial anterior, tibial posterior, acá, peroneo, pedio, donde sea que encuentren arteria pueden palpar el pulso. Entonces es obvio que cuando toman la presión lo van a hacer en la braquial. Y entonces en la arteria braquial ustedes evalúan, palpan e inmediatamente ya están viendo la frecuencia de pulso. Doctor, pero si ya le ausculté el corazón y ya sé que su frecuencia cardíaca es 60, ¿para qué le voy a tomar la frecuencia de pulso? Porque existen características o situaciones en donde el pulso y la frecuencia cardíaca se disocian. Ahí vamos a ver. Preguntas hasta ahora. Todavía nos faltan 2 horas y media todavía. Esta agua me invitó una doctora que tiene 2 puntos más sobre el promedio general. ¿Dónde está la doctora? Listo. Y entonces, ¿de qué depende la onda de pulso? Primero, depende de la fuerza con la que el corazón eyecta su contenido. Porque el pulso es la onda de sangre que el corazón eyecta, la resistencia que le ofrece el vaso, y eso depende mucho de la distancia del corazón a la arteria evaluada. Depende mucho de la característica de las paredes de la arteria que estamos evaluando. Si es una arteria más elástica, si es una arteria muy ateromatosa, si es una arteria muy proximal, si es una arteria muy distal, ¿no? Si el corazón eyecta menor cantidad de sangre que la que normalmente eyecta, si el corazón está en arritmia, etcétera, etcétera. De todo eso depende. Entonces tenemos que entender de que la sangre avanza por las arterias a una velocidad de entre 3 a 5 metros por segundo. No. A esa velocidad se transmite el pulso, pero la sangre avanza a 1 metro por segundo. Doctor, ¿cómo es eso que la sangre avanza a 1 metro y la percepción del pulso a 3 a 5 metros? Porque cuando da el latido, tú ya estás sintiendo el pulso. Y milisegundos después recién llega la sangre a ese punto. Es porque las cañerías están llenas. Basta que comprimas acá, ya la onda es la que se transmite, no necesariamente la sangre. Y entonces, eso es lo que caracteriza las ondas de pulso. Entonces, el pulso en sí tiene 2 componentes. El componente sistólico y el componente diastólico. La primera porción es la rama anácrota. ¿Por qué se le llama anácrota? Porque la segunda porción tiene lo que se conoce como la incisura dícrota, que la determina el cierre de la válvula aórtica. Es justamente donde termina la sístole del ventrículo.
Entonces, esta rama ascendente es la rama anacrota y esta rama descendente es la rama dícrota. En el medio está la incisura dícrota, que separa la sístole de la diástole. Entonces, en la onda de pulso ustedes van a tener la amplitud y la duración de cada onda. Eso es lo que van a analizar a través de la palpación. Entonces, la amplitud depende mucho de la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre la sístole y la diástole. Si yo tengo 150 sobre 50, voy a percibir el pulso muy amplio, muy fuerte, a que si yo tengo 190 sobre 70, voy a percibir el pulso muy cortito, porque la diferencia entre 150 y 50 es 100. En cambio, la diferencia entre 90 y 70 es 20. La amplitud de esas ondas van a ser bien cortitas y del otro muy amplias. Por eso es importante. Luego, la duración. Hay ondas de pulso que son muy cortitas y hay otras que son muy largas. Eso es básicamente subjetivo. Eso ustedes lo van a apreciar. Oye, yo le palpo un pulso tardus. No, yo le palpo un pulso Zeller. Yo media caña. Siendo las mismas, el mismo pulso, cada persona tiene una diferente percepción. ¿Y qué te da la certeza? Cuando corroboras con los polígrafos, ahí recién te das cuenta de las ondas de pulso. Y ahí puedes correlacionar la percepción con la realidad. Y luego aprendes. Entonces, ¿qué cosa te da la certeza de tener una buena apreciación? Las veces que vuelvas a medir o percibir pulso tras pulso, tras pulso, tras pulso. Entonces, lo que normalmente uno debe de hacer es agarrar a su mamá, a su papá, a su tío, a todo el mundo, agarrarle el cuello, el brazo, donde quieran, agarrarle el pulso. Y vayan palpando cómo es un pulso, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Porque puede que también encuentren algo. Como del doctor que va a morir este año, creo que no pasas, ¿no? Encontramos una alteración en tu trazado electrocardiográfico. No te preocupes, te voy a probar para que en su epitafio diga, aprobé cardiología y morí de cardiología. Hoy día teníamos que hacerte tu miradita, ¿no? En la siguiente. Si apruebas cardio. Listo. Entonces, en el pulso podemos analizar todo eso, pero también podemos analizar ciertas características relacionadas con la saturación de oxígeno. Se supone que el complejo QRS es la contracción ventricular. Mientras más lejana la arteria, el cambio de onda va a ser más tardío. O sea que cuando yo vea en el electrocardiograma la R y le palpe el pulso carotídeo, casi van a coincidir. Pero mientras más lejos palpe el pulso, van a estar un poquito más lejos. Es bastante delicada y muy minuciosa esa percepción, pero eso se puede dar. Este es ¿cómo se llama? El cambio de la onda. La onda, después de la R, la onda tardía. En monitorización, cuando nosotros ponemos catéteres dentro de las arterias, podemos medir las variaciones de la onda de pulso. Eso se hace a través de catéteres que se meten dentro de las arterias y a través de transductores de presión amplifican la señal y generan esta onda, la que ustedes tratan de interpretar a través de su percepción palpativa. Pero nosotros podemos medir eso realmente y analizamos las características de las ondas. Miren cómo es la onda aórtica a nivel femoral y cómo es a nivel distal. Miren cómo va cambiando la estructura de la onda de pulso. Y si yo tengo una insuficiencia aórtica, esta dícrota se va al suelo. Entonces yo en el monitor puedo hacer incluso una presunción diagnóstica por el tipo de onda que yo estoy analizando. Ya cuando sean intensivistas van a ver líneas arteriales. Doctor, no le puedo tomar la presión. Ya, trae para acá, le ponen un catéter en la arteria, lo comunican a su polígrafo y pueden ver ondas de pulso constantes. Y consecuentemente presión arterial. ¿No es cierto? Porque esta es presión arterial. Las ondas de pulso. ¿Dónde encontrar? Todos estos sitios. Ya ustedes los van a revisar, son expertos en anatomía. Con el doctor Charite están haciendo anatomía, ¿no?
Sí, ¿no? Ya uno de los mejores exalumnos de la UNO. Ni qué dudar que seguramente son expertos en anatomía. Y podemos ver, de acuerdo a las características de las ondas de pulso, pues estos. La forma, la amplitud, la frecuencia y el ritmo. Y entonces podemos encontrar características que podemos analizar. Usemos esta mnemotecnia, pues, ¿no? Fritas, frecuencia, ritmo, igualdad, yo les diría más que igualdad, regularidad, tensión, amplitud y simetría. Entonces, la frecuencia es obvio, el número de ondas de pulso que ustedes perciben en un minuto. Ritmo es la distancia entre uno y otro latido. O es rítmico o es arrítmico. Igualdad es la característica de una onda respecto a la otra. En algunas circunstancias, algunas ondas pueden ser mucho más amplias que otras, o durar más que otras. Puede haber esa característica. Y vamos a ver en tipos de pulsos en qué situaciones se dan. En cuanto a la tensión, bueno, es la dureza de la pared relacionada a la magnitud de la onda de pulso. Entonces, cuando ustedes tienen un anciano, está tan ateromatoso que la dureza de la pared es amplia, es alta. Entonces no se deja comprimir la arteria. La amplitud es la altura de las ondas. Un hipertenso tiene amplitudes altas. Un hipotenso, amplitudes bajas. Una gestante, bajas. Un hipertiroideo, altas. Una insuficiencia aórtica, altas. Una estenosis aórtica, bajas. Entonces la amplitud se define por esa combinación de lo que ya hemos hablado. Y la simetría. Pulso, ya palpé el pulso acá, le tengo que palpar al frente. Tienen que tener las mismas características, porque si no las tienen, ¿en qué puedo pensar? Ateromatosis periférica, enfermedades o arteritis periféricas, Takayasu, arteritis, qué sé yo, o disecciones, o, por ejemplo, coartaciones, ¿no? Coartación de aorta, son otras patologías. Y entonces veamos acá. En cuanto a la forma, podemos encontrar dos tipos de... Los amplios, llamados Zeller, son los que tienen mucha altura, amplitud, y en contraparte los tardus son los que son muy pequeñitos en amplitud. Tenemos pulsos, el bisferens y el dícroto, ahorita vamos a hablar de las características, el alternante, el bigeminado, paradójico, filiforme. En cuanto a la amplitud, también podemos hablar del magnus, es amplio, y el parvus es... Perdón, acá, Zeller, me equivoqué, disculpen, me equivoqué. El Zeller es cortito en tiempo. Es cortito en tiempo, no me corrigen ustedes. Y el tardus es muy largo en tiempo. Me equivoqué. En cambio, el magnus es muy amplio y el parvus es muy pequeño. Ahí me cometí un error. En cuanto a la frecuencia, bradisfignia, no es radical, es bradisfignia o taquisfignia, ¿no? Y puede haber arritmias. Ojo que la frecuencia depende del rango de edad que tenga el paciente. Si es un anciano, entre 50 y 90. Si es un adulto, entre 60 y 100 latidos. Entonces tenemos el pulso magnus o Zeller, que tiene un ascenso y colapso muy rápidos. Sube rápido y dura poco tiempo. Básicamente es porque hay un gran volumen de sístole y la caída de la presión diastólica es por la regurgitación de la válvula aórtica. Es característica de la insuficiencia aórtica. Es el pulso Zeller, que también se le llama magnus o martillo de agua también. También podemos ser solo que sea Zeller. En este caso hay un incremento del volumen latido y baja resistencia. Puede ser en situaciones extracardíacas como anemia e hipertiroidismo. El pulso parvus y tardus es la característica de la estenosis aórtica. Es un pulso de larga duración y de baja amplitud, característica de la estenosis aórtica. El pulso tardo puede ser de ascenso lento y prolongado, obstrucción de salida, estenosis aórtica leve moderada. El pulso filiforme es un pulso muy débil, de poca amplitud, de rápida duración, básicamente por gasto cardíaco bajo. Y shock, básicamente es en pacientes que tienen shock. El pulso bisferens, acá tenemos dos picos sistólicos, en dos condiciones, ¿no? Doble lesión aórtica y miocardiopatía hipertrófica. Entonces, en este pulso encuentran dos sístoles. El pulso bisferens, el pulso dícroto, en donde encuentras una marcada diferencia entre la sístole
y la diástole. Esto se ve en insuficiencia cardíaca grave, en bajo gasto. Luego el pulso alternante. Este es un pulso donde una onda es amplia, o dos pueden ser amplias, y luego viene una onda pequeña. O a veces dos ondas pequeñas, pero con la misma ritmicidad, o sea, mantiene el ritmo. Pero son dos ondas o tres pequeñas y luego da una onda grande. Esto se ve en fallas cardíacas graves, pacientes que tienen pobre capacidad contráctil, en donde el músculo de vez en cuando intenta dar un latido, luego está muy mal y luego intenta dar otro latido. Ese es un pulso alternante. Pulso bigémino, esto se da cuando hay arritmias. Tienes un latido normal y un latido extrasistólico. Un latido normal y un latido extrasistólico. Cuando tú palpas el pulso, palpas un latido amplio y uno de corta amplio y todo. Espérate. ¿Ustedes, doctoras, son del curso? ¿Son del curso? Ya pues entonces atentas. Ven, siéntate más acá, doctora. Por acá cerquita. Porque están conversando y no atienden a la clase. Listo. Luego tenemos el pulso paradojal o el paradójico. Pues lo normal es que cuando ustedes palpen el pulso, no es muy evidente, pero ustedes pálpense el pulso y vean la intensidad de sus ondas y luego hagan esto. En ese momento, teóricamente, pierden entre hasta 10 milímetros de mercurio de presión de onda de pulso. Y el pulso disminuye su amplitud. Y eso es fisiológico. Y es porque cuando tú tomas aire, normalmente al tomar aire, generas un ingreso de más sangre al ventrículo derecho. Pero como entra más sangre al ventrículo derecho, desplaza al septum interventricular. El llenado del ventrículo izquierdo disminuye. Y si el llenado disminuye, la eyección disminuye. Por lo tanto, la presión cae. Eso es fisiológico. Cuando ustedes tienen polígrafos marcando la onda de pulso y el paciente respira, toma aire, la presión baja un poquito. Bote el aire, la presión se recupera. Cuando esa diferencia de 10 milímetros de mercurio es mayor, ese es pulso paradojal. Característica, taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Y entonces acá tenemos algunos ejemplos. Alternante, ¿no? Latido normal, latido bajo, pero la ritmicidad es la misma. Bísferens, tenemos dos sístoles. Característica de la doble lesión aórtica o miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Eso va a ir en el examen. Bigeminismo por arritmia, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Entonces se ve una onda de pulso normal y montadita una anormal. Una onda de pulso normal y una anormal. Es el pulso bigeminal. El saltón es un pulso amplio y de baja duración, de poca duración, característica de la insuficiencia aórtica. Pulso paradójico, el de la respiración, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Miren, el paciente inspira, la frecuencia de la onda de pulso disminuye. Expira, la onda de pulso aumenta. Este es el martillo de agua, característica de la estenosis aórtica. Listo, podemos subjetivamente medir la intensidad de los latidos a nivel de todo el cuerpo y podemos poner en cruces su intensidad en todo el cuerpo y hacemos este gráfico para ver. Listo. ¿Podemos auscultar los pulsos? Sí, sobre todo en grandes arterias, en carótidas. Si encontramos soplos en las carótidas o en las femorales, podemos asumir de que hay una placa de ateroma de más del 50% que está obstruyendo el flujo y que genera una turbulencia. Entonces, podemos encontrar un soplo carotídeo, un soplo femoral, asumimos que hay una ateromatosis. ¿Listo? Podemos. Pulsaciones yugulares. Laten las venas. ¿Las venas laten? ¿O no laten? Las arterias sí laten, ¿no? Las venas. ¿Y entonces por qué hay pulso venoso? ¿O es un error? Corregimos eso. O sea, en sí las venas no laten. Lo que hacen las venas es transmiten las presiones de las cavidades que los anteceden. En el caso de las cavas, los anteceden la aurícula izquierda y la aurícula sí late. Como no hay válvula entre la aurícula y las cavas, entonces esa ausencia de válvula hace de que las venas latan. Y miren,
Laten. Esa es la yugular externa. Entonces sí laten. Por eso hay pulso venoso. Este es el pulso venoso. Este es el pulso venoso. Entonces tenemos contracción atrial, contracción ventricular, llenado pasivo. Ondas A, C, B, X y Y. Eso está en la clase de ciclo cardíaco que hicimos el año pasado. Y los valles X y Y, ¿no? Y todo eso, este por ejemplo es un paciente. Miren. Es doble vena yugular. Bueno, en venas no hay problemas. Las venas no respetan consensos. Puede haber dos, no hay problema, ¿no? Las arterias normalmente sí son más constantes. Entonces, cuando hagamos la evaluación, porque acá vamos a evaluar a la vena yugular, o sea, una vez que hemos evaluado el pulso, al momento de tomarle la presión, ya hemos visto todas las características, lo vamos al cuello. Y en el cuello, lo que vamos a evaluar primero es la ingurgitación yugular. Para ello, podemos hacer dos cosas. O colocamos una regla, como vamos a ver después, o hacemos una medición cualitativa, donde vamos a tomar como reparos anatómicos la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Justo cuando se une su haz clavicular y su haz esternal. Y acá está la apófisis mastoides. Entonces, dividimos en dos esto. Si la ingurgitación, siempre y cuando el paciente esté a 35 a 45 grados. No puede estar totalmente echado, porque cuando estamos echados, todos tenemos ingurgitación yugular. Entonces, tiene que estar con la cabeza a 35 a 45 grados. Si la ingurgitación llega acá, es una cruz sobre 3. Si la ingurgitación pasa la mitad, llega acá, 2 cruces sobre 3. Y si pasa el borde posterior del esternocleido, es un 3 cruces. En este caso, esta paciente sería un 2 cruces. Y este paciente sería un 3 cruces. Cuando le pido al paciente que tome aire, estas 2 cruces se debe de convertir en una cruz. Eso significa que no hay taponamiento cardíaco. Miren. Puja para ver cuál sería 3 cruces, ¿no? Ya, ahora miren. ¿Ven? Desaparece la ingurgitación. Si la ingurgitación desaparece, eso se llama Kussmaul negativo. Porque si es Kussmaul positivo, eso es taponamiento cardíaco. El tratamiento de una insuficiencia cardíaca de tipo congestivo versus un taponamiento es diametralmente diferente. Si yo le doy tratamiento a una insuficiencia cardíaca congestiva convencional de un taponamiento, la mato. Y al revés, si a un taponamiento lo trato como una insuficiencia, lo mato. Por eso es que hay que definir muy bien. Claro, nosotros los cardiólogos de frente vamos con el ecógrafo, no jugamos. Pero ustedes van a estar en el centro de salud Nueva Italia, allá en el fondo del San Francisco en bote, 10 horas llegando casi a Brasil. Y ahí solo van a tener su estetoscopio. Y de repente una camilla. Puede ser. Ahí tienen que utilizar su clínica. Listo. En este caso, miren, le pido al paciente que tome aire y no colapsa. Miren. Ingurgita más. Este es un taponamiento cardíaco. Kussmaul positivo. Listo, esto no vamos a perder el tiempo. Esto ya lo han visto acá. Esta es otra forma de medir la ingurgitación yugular. Colocan una regla, la ponen como base y luego miden cuántos centímetros hay por encima de la regla. Para comparar puede ser, ¿no? Es un método, digamos, improvisado. Ciclo cardíaco, eso lo van a revisar en sus clases porque va a entrar en el examen ciclo cardíaco. Listo. Una vez que hemos visto el pulso, nos vamos al tórax. ¿Y cuáles son las 4 maniobras fundamentales semiológicas?
Inspección, palpación, percusión y auscultación. En el corazón, palpación puede utilizarse para ubicar el choque de punta. ¿Qué es el choque de punta? Es el golpe que da la punta del corazón sobre la pared torácica. ¿Se puede observar? Sí, se puede ver en personas emaciadas. ¿Se puede palpar? Sí, se puede palpar. Coincidan sus dedos con los arcos costales y búsquenlo. Normalmente debe de estar el choque de punta en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Si el choque de punta se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo, asumimos crecimiento de ventrículo izquierdo. Si el choque de punta se desplaza a la izquierda y hacia arriba, crecimiento de ventrículo derecho. Sí. ¿Se puede palpar también frémitos? Sí. El grado extremo de una turbulencia en el corazón puede provocar frémito. ¿Qué es el frémito? Es una turbulencia palpable en el tórax. El ejemplo clásico de turbulencia es: ¿tienen algún familiar que tenga insuficiencia renal? No se lo deseo a nadie, pero es... Y cuando le hacen la fístula, le unen una arteria con una vena, y ustedes le palpan la fístula, ese es el ejemplo típico de un frémito. Es un palpa, tiembla con cada latido. Y es básicamente porque la sangre arterial está entrando a un flujo lento, lo hace con fuerza y genera una turbulencia. ¿Eso se puede palpar en el pecho? Sí, cuando el soplo es muy intenso. ¿Ah? Pero lo más importante para nosotros, la percusión sí no sirve para nada. No sirve para nada. Porque es muy difícil que percutiendo puedas identificar derrames pericárdicos. Ya eso es puramente teórico, eso no existe. Pero la auscultación sí. ¿Qué identificamos en la auscultación? Lo primero que tenemos que auscultar es la frecuencia de latidos del corazón. Y tenemos que compararla con la frecuencia de las ondas de pulso. El ritmo. Tenemos que ver si los latidos son muy rítmicos. Es decir, que la distancia de una onda a otra sea la misma. Luego tenemos que buscar el primer ruido. Obviamente, si late más de 90 en ancianos es taquicardia, ¿no? Si late más de 100 en adultos es taquicardia, ¿no? Ahí podemos identificar una arritmia permanente, es decir, que los latidos latan muy regulares, o arritmias esporádicas. Late normal, dum ta, dum ta, dum ta ta, dum ta ta, dum ta ta. Entonces da un latido normal y uno patológico. Eso es una arritmia en bigeminismo. O podemos identificar los ritmos de galope. Los ritmos de galope, normalmente el corazón late dum ta, ¿no? ¿Se acuerdan en ciclo cardíaco? Pero cuando hay un tercer o cuarto ruido, el ritmo es dum ta ta, dum ta ta, dum ta ta, dum ta ta, como un caballo galopando. Pues se llama ritmo de galope. Ahora, en cuanto al primer ruido, ya sabemos, el primer ruido es de bajo tono, es de amplia duración y suena como un dum. Y coincide con el pulso central, puede ser carotidio o humeral. Normalmente el primer ruido coincide con la onda de pulso carotidia o humeral. Se percibe mejor hacia la punta del corazón. Y normalmente se escucha después de una pausa larga, es decir, después de la diástole. ¿Quién origina el primer ruido? Exacto, cierre las válvulas auriculoventriculares. En el segundo ruido es un ruido un poquito más agudo, de duración breve. Vendría a ser como un ta. Y se percibe mejor en la base, hacia acá. ¿Quién produce el segundo ruido? Cierre las válvulas sigmoideas. Y las válvulas sigmoideas están en la base. Por eso es que se transmite el sonido mejor acá a la base. En cambio, el primer ruido hacia la punta. Listo. Vamos a pasar esto. El tercer ruido. ¿Quién lo produce el tercer ruido? ¿Se acuerdan? ¿Fuerte? En la fase llenado rápido.
Claro, se abren las válvulas y la sangre que está muy a presión en las aurículas pasan a los ventrículos y golpean contra la pared libre del ventrículo y produce un ruido. Ese es el tercer ruido. El cuarto ruido, la contracción atrial. Listo. Soplos. ¿Qué es un soplo? Es una interpretación auditiva de una turbulencia generada dentro del corazón. Entonces, por ejemplo, ustedes han estado cerca del Rímac, del río Rímac, a media cuadra ya lo escuchan. Cada media cuadra del río se escucha. Porque en su cauce tiene un montón de piedras, basura, entonces es una gracia. ¿Qué pasaría si agarramos el río Rímac, lo limpiamos y todas sus riberas las encementamos? El río iría bonito y no sonaría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Normalmente el corazón no genera ruidos por flujo sanguíneo. Lo único que auscultan ustedes son el primer ruido y el segundo ruido. Dum, ta, dum, ta. No escuchan dum, ta, no. Entonces, cuando se produce una alteración del flujo, por ejemplo en niños, en gestantes, en hipertiroideos, en anémicos, la sangre circula más rápido. Entonces, por flujo, empiezan a escuchar un soplo que normalmente es de tipo sistólico mesocárdico, irradiado difuso. Ese es un soplo funcional, se le llama. Vendría a ser un dum-ta, dum-ta. Lo auscultan acá, 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 en todo lado. Y no es más de 2/6 en intensidad. Y ese es un soplo funcional. Es básicamente por hiperflujo, por aumento de la velocidad del flujo sanguíneo. Pero podemos encontrar soplos de varias características. Por aumento de velocidad, por pasaje por válvulas estrechas, por pasaje por cavidades a vasos dilatados, por derivaciones por conexiones anómalas, por regurgitación, por coincidencia de dos o más fenómenos. Entonces, ¿qué analizamos en los soplos? Primero, el tiempo del ciclo en el que se producen, en sístole o en diástole. Despierta, despierta, doctor. Ya vamos a acabar. 2. Su relación con los ruidos cardíacos y sus intervalos. Áreas de máxima auscultación. Características acústicas, intensidad, tono y timbre. Y comportamiento en relación a cambios de posición o maniobras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos es cuál es la sístole y cuál es la diástole. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, es muy sencillo, porque entre el primer y segundo ruido, el tiempo es 1/3 del segundo y el primer ruido del latido siguiente, del ciclo siguiente. Entonces ustedes encuentran un dum ta, facilito. Yo ya sé que entre el dum ta está la sístole, y entre el ta y el dum siguiente está la diástole. La diástole es 3 veces en tiempo mayor que la sístole. Pero cuando aumenta la frecuencia cardíaca, lo hace a expensas de quitarle tiempo a la diástole. De tal manera que ustedes van a encontrar las frecuencias altas dum ta, dum ta, dum ta, dum ta, dum ta. No se dan cuenta por tiempo cuál es el dum y cuál es el ta. Tenía que tener un oído muy fino para identificar la sístole. Para eso les digo, el pulso, el primer ruido coincide con un pulso carotídeo. En ese momento ustedes agarran, le palpan en la carótida, con cuidado, porque si es anciano suave con la carótida, mejor el pulso humeral, y auscultan. Y pueden identificar cuál es la sístole y cuál es la diástole. Esa es la primera tarea, identificar cuál es la sístole. Si el soplo se produce en la sístole, se llama soplo sistólico o soplo diastólico. Y si se produce en ambos tiempos, es un soplo sistodiastólico o continuo, también se le llama. Entonces, para eso tenemos que dividir la sístole y la diástole en 3 segmentos. El primer segmento se llama proto, el segundo meso y el tercero tele.
Si es la sístole sería protosistólico, mesosistólico y telesistólico. Y si es la diástole, protodiastólico, mesodiastólico y si es todo el tiempo, porque hay soplos que abarcan todo el tiempo, son holo o diastólicos u holosistólicos. ¿Ya? ¿En dónde hay que auscultar? En todas las áreas de auscultación. ¿Y cuáles son las áreas de auscultación? ¿Y cuál es el por qué existen? Porque básicamente lo que hacen es analizan el área de influencia en relación a la posición de la válvula y el sentido de la sangre hacia dónde va. Entonces, la aorta, que nace detrás de la pulmonar, tiene una dirección hacia el segundo espacio intercostal paraesternal derecho y transmite hacia el tronco brachiocefálico, que va hacia la subclavia y hacia la carótida común del lado derecho. Entonces, cuando yo ausculto el área aórtica, lo hago aquí, segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Y la irradiación la ubico hasta el área cervical o incluso el hombro del lado derecho. Eso es el área aórtica. El área pulmonar, la pulmonar nace por delante de la aorta, pero su trayecto rápidamente divides en dos, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces, yo ausculto el área aórtica en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y la irradiación no llega al cuello, se queda en el área subclavicular izquierdo. Luego viene el área tricuspidia, básicamente en el apófisis sifoides, que es un apéndice que divide los rebordes costales derecho e izquierdo. Ahí más o menos está la válvula tricúspide. Luego, a nivel del cuarto para quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, está el área mitral. Es básicamente la punta del corazón. Hacia ahí es a donde se refiere la signología auscultatoria mitral. Y en el medio, esta zona común de todos es el área mesocárdica. Algunos describen entre esto y esto el área accesorio aórtica. Por acá sería. ¿Ya? En cada área van a hacer lo que hemos hecho. Primer ruido, segundo ruido, sístole, proto, meso, tele, holo, todo lo que analizan características de cada uno. Donde el soplo sea más intenso, inclina a pensar cuál es la válvula comprometida. En cuanto a la intensidad, pues utilizamos una escala subjetiva del 1 al 6, en donde grado 1 es difícil de auscultar, grado 2 es débil, grado 3 moderado, más sencillo de auscultar, grado 4 es fuerte con frémito, grado 5 muy fuerte con frémito y el grado 6 ni siquiera necesitas ponerle el esteto, lo escuchas de lejos. Nunca he visto un 6. En cuanto al tono, puede ser alto, medio, bajo, y al timbre, soplante, áspero, raspante o musical. En cuanto a los cambios de posición, utilizamos estas maniobras para desenmascarar algunos tipos de soplos. Por ejemplo, en bipedestación, esta maniobra de bipedestación disminuye el volumen ventricular izquierdo y acentúa solo dos soplos, el de la miocardiopatía hipertrófica y el de prolapso de válvula mitral. De pie, inclinado hacia adelante con los brazos elevados, insuficiencia aórtica. En decúbito lateral derecho, tricuspidio. Valsalva es para identificar intensidad de soplos pulmonares. Y en el ejercicio aumenta en general la intensidad de los soplos. En decúbito lateral izquierdo vendría a ser la posición de pachón para válvula o signología valvular mitral. Entonces tenemos funcionales, orgánicos, anorgánicos, intracardíacos y extracardíacos. ¿Qué soplo extracardíaco encontramos? De arterias, de shunts. El ductus es un extracardíaco, está fuera del corazón. Las fístulas arteriovenosas, esa de los renales. Entonces analicemos. Aurículas, vena cava, venas pulmonares, ventrículos, arteria aorta, arteria pulmonar y arteria aórtica.
¿Ya? Entonces, en sístole, normalmente, ¿qué sucede en sístole? Se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y las válvulas sigmoideas se abren. Eso es fisiológico. Ya, pero ¿qué pasa cuando en sístole esta válvula, que debería estar cerrada, se mantiene abierta? Se produce una regurgitación. El ventrículo se contrae y regurgita su contenido, y eso es una insuficiencia auriculoventricular. El soplo es sistólico. Entonces, las insuficiencias auriculoventriculares generan soplos sistólicos. Ahora, al revés. En sístole, esta válvula se estenosa y se produce un soplo de tipo eyectivo. O sea, en sístole, un soplo de estenosis sigmoidea, o mejor dicho, los soplos de estenosis sigmoidea son sistólicos. Los soplos de insuficiencias auriculoventriculares son sistólicos. O sea que en sístole, si tú encuentras un soplo, o es de una insuficiencia auriculoventricular o es una estenosis sigmoidea. Al revés, en diástole, normalmente en diástole están cerradas las sigmoideas y están abiertas las auriculoventriculares. Entonces, ¿qué pasa si en diástole se abre una sigmoidea? Entonces se produce ahí los soplos de insuficiencia o regurgitación sigmoidea. Los soplos diastólicos son siempre de bajo tono. Despierta, Guaranca. ¿Seguro? Muy bien. Entonces, ¿me estás entendiendo? Ya, si Guaranca está entendiendo. Es para que despiertes, pues, Guaranca, si no te duermes. Entonces, en diástole, si las válvulas sigmoideas soplan, normalmente es por insuficiencia o por estenosis de sigmoideas. Entonces, en diástole tú vas a encontrar, si encuentras un soplo en diástole, son solo dos posibilidades: o que sea una estenosis auriculoventricular o una insuficiencia sigmoidea, sea aórtico mitral, sea, tricuspidio mitral, o sea pulmonar aórtico. Facilito, ¿no? Entonces de ahí vienen todos los soplos. Ya esto es puro, vámonos rápido. En conclusión, no, porque lo demás ya es más sencillo. Igual lo van a leer. Nos falta todavía la clase de insuficiencia cardíaca. Es más pequeño, más pequeño. En conclusión, todo esto que hemos hecho nos da pautas de cómo recolectar la información. Todo este conocimiento te va a permitir orientarte cómo vas a pararte delante del paciente. Porque si no sabes esto, ¿qué vas a examinar en el paciente? ¿Qué le vas a tomar la presión? ¿Para qué le vas a poner el estetoscopio? Si no sabes esto, mejor te dedicas a estudiar ingeniería. O te haces dermatólogo, pues. O oftalmólogo. Eso es. En cirugía, los chicos andan sin estetoscopio. ¿Cómo es posible, no? Ojalá que no los vea ustedes rotar de internos en cirugía sin estetoscopio. ¿Listos? Preguntas de este tema. Ya sé que vas a preguntar algo, doctor. Suéltala. Estoy preparado. A la auscultación. Analicemos. Primero, analizando, ¿no? ¿Cómo estaría un hipotenso?
Si está hipotenso, el gasto cardíaco cayó. Sea cual fuera el mecanismo por el cual haya producido el gasto cardíaco cae, la resistencia vascular cayó, o puede que esté compensando la caída de la presión, o sea que haya aumentado. Entonces el paciente puede tener una descarga adrenérgica marcada. ¿Cómo lo voy a encontrar al hipotenso? Pálido, diaforético y la piel como piel de gallina. Puede que lo encuentre vomitando, puede que lo encuentre obnubilado, ¿no? Ya eso ya te está dando una idea. Su fase es una fase hipocrática. Pues es un hipotenso, está muriendo, pues, ¿no? Al examinarlo, el pulso, ¿cómo estaría? Si es hipotenso, taquicárdico. ¿Cómo sería el pulso? Filiforme, baja amplitud y aumentado en ritmo, taquisfíctico, ¿no? ¿Habría insuficiencia yugular? Puede ser. Si el origen de la caída de la presión es una falla cardíaca, puede ser un shock cardiogénico, ingurgitado con signo de falla cardíaca. Ahora, si es por pérdidas, no va a haber ingurgitación yugular. Es una hemorragia masiva. Pálido, ¿no? Va a tener colapso de vasos. Ahora, a nivel cardíaco, ¿cómo encontraría los ruidos? Taquicárdicos. Y si es que la caída de la presión es por pérdidas, pueden encontrar un tercer ruido. Pueden entrar en falla. Puede ser primaria o secundaria a una hemorragia. En realidad es bastante amplia las posibilidades solo con el diagnóstico de hipotensión. Es muy amplio. Otra pregunta. Los anémicos, soplo sistólico mesocárdico. Dígame. No se asociaban así. Yo digo, ¿qué patología más común se ve en eso? ¿En qué caso, doctor? ¿En qué caso se ve que justo con la persona se vea que no tenía importancia? Me olvidaba, me falta el pulso deficitario. El pulso deficitario es cuando el corazón late 150 veces y le tomas las ondas de pulso y están en 60. Eso se llama déficit de pulso. Y esa es una característica, anótelo, fibrilación auricular. Flúter auricular con bloqueo variable y taquicardia atrial también con bloqueo variable. Son tres entidades, pero de lejos, por incidencia, fibrilación auricular. A eso creo que les dije. Listo. Preguntas.